muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Eso es Makini para Colorvisión, pero también para TVXQEYA y nuestros amigos en los Estados Unidos. Como ustedes saben, el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y sus formas de gobernar interna y externamente, pues han conmocionado a Occidente. De repente, ya ese orden mundial establecido post Segunda Guerra Mundial, el presidente Trump lo ha mandado a descansar. Y ya no se trata del derecho, sino del poder, con lo que eso significa. Pero también entra en esto el temor de un país pequeño, empobrecido, débil, en medio del Caribe, supradependiente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación nuestra, la perspectiva de nuestra economía en los próximos años? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo debe ser la política exterior dominicana en un momento donde ya el derecho vale menos, mucho menos que la fuerza? E incluso ni siquiera se hace el esfuerzo tradicional de guardar las mínimas formas. Ustedes recuerdan aquel lío con las supuestas armas de destrucción masiva en Irak. Se hizo todo un despliegue periodístico y unos debates terribles. No, ahora una orden. Entonces, ¿cómo afecta eso al mundo, a República Dominicana? Porque dicen los que saben que una de las cosas que más daña a una economía, a cualquier economía, es la incertidumbre. Y lo cierto es que en el mundo de hoy la única certeza que tenemos es esa, la incertidumbre. Entonces hablemos de economía. Doctorando en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Usted lo conoce porque fue un ejemplar funcionario, viceministro de Economía, director general de Impuestos Internos, presidente o lo que sea de Bandex. Y donde quiera que ha pasado Guarocuya, Félix, Paniagua, ha dejado una impronta de muchas cosas, pero especialmente de honestidad personal y visión de país. Por eso los PRMistas no se pueden quejar. Tuvimos 2 semanas con sus funcionarios aquí defendiendo lo suyo. Y yo dije, cuidado, que en el próximo programa yo tengo que traer un miembro del comité político. Y lo conseguí porque además de miembro del comité político de la oposición, del PLD opositor, es, como le dije, un gran intelectual de la economía, de las ciencias sociales y tiene una gran experiencia de Estado. Así que se puede levantar, vaya al refrigerador, pero después de la pausa vamos a hablar con Guarocuya, feliz miembro del poderoso comité político del PLD. Nosotros estamos en el peor de los escenarios en este momento como economía mundo y como sistema mundo. Continuamos para conversar con, ya se lo dije, Guarocuya Félix. Repito, miembro del comité político, gran economista, con una extensa experiencia de Estado. Todo un placer, mi Pablo, señor. muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Y además, ¿bien? Sí, bien, además déjame decirte, Pablo, que este es el primer programa de televisión que voy en más de año y medio, porque he estado con temas de salud, me estuve en cama mucho tiempo, todavía sigo en recuperación, así que te agradezco muchísimo la invitación de estar contigo. Entonces, al revés, usted, amén de la amistad, usted prestigia este programa por muchas gracias, Pablo. Cosas, pero ocurrió. Sí. Ya, tanto sobó el diablo a su hijo hasta que le sacó un ojo. Siempre es así, Pablo. Resulta que ahí tenemos a un Donald Trump que ha revolucionado, ha transformado todo lo que son las relaciones internacionales, el Estado de Derecho. O sea, este nuevo escenario, este nuevo orden mundial, de alguna manera, ¿cómo afecta a Occidente en general, pero a América Latina? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo tú ves esta cuestión? Mira, Pablo, nosotros estamos en el peor de los escenarios en este momento como economía mundo y como sistema mundo. Sí. Y eso afecta evidentemente a la República Dominicana. Te digo porque que estamos en el peor de los escenarios y se ha citado mucho en más de un año, sí. En este poco más de un año, se ha estado citando mucho a Gramsci, Antonio Gramsci. Y se utiliza mucho un concepto acuñado por él que es el concepto del interregno.
Digamos que nosotros estamos en este momento en el interregno. Él define el interregno como ese mundo que va a nacer, pero que todavía no sabemos a dónde va. Sabemos que es un mundo que está en cambio, y en ese interregno se esconden los monstruos. Eso es lo que dice en gran medida Antonio Gramsci. Ya hasta los derechistas citan a Gramsci. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y entonces, sí. fíjate que estamos en ese peor momento porque todavía no se acaba de definir ese nuevo sistema mundo. No sabemos cuál es el nuevo orden. Lo que sí estamos teniendo en este momento, en este interregno, vuelvo y repito, es un orden de fuerza, donde la fuerza bruta es la que está imponiendo las decisiones de política. Lo que estamos mirando es un mundo que se está intentando configurar de forma multipolar y con áreas de influencia. El área de influencia de los Estados Unidos, el área de influencia de China y en menor medida el área de influencia de Rusia, que es el temor que tienen los europeos. Pero más de uno dice, especialistas dicen que lo que está haciendo Estados Unidos es lo único que podía hacer para retrasar su decadencia. En sentido, por ejemplo, esta política de recuperar manu militari a América Latina, con fraude, se hace lo que se tenga que hacer. Es el resultado de que a partir de un descuido, China y Rusia han crecido mucho, ha crecido mucho su influencia en todo el mundo, pero en África y en América Latina especialmente. Entonces, este asunto de Trump de decir, no, mira, el derecho internacional mándalo para carajo, aquí mandamos nosotros, que es el corolario Trump. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? Es una cosa extraña. Sí, pero no hay de otra. Pero no es nuevo, quiere decir, no es la primera vez que ocurre en la historia. O eso ocurre cuando los imperios van a nacer o cuando los imperios van a morir. O sea, hay dos momentos importantes donde el uso de la fuerza, la consolidación del imperio y la decadencia de un imperio. Yo no sé si todavía catalogar totalmente como una decadencia absoluta a los Estados Unidos en su forma de imperar. Y lo otro es que no veo como un accidente el hecho de que China haya surgido como una potencia cuasi global. Digo cuasi global porque todavía no tiene elementos de presencia militar como tiene, por ejemplo, Estados Unidos o como tuvo Inglaterra en su momento, con controles directos de territorio en prácticamente todo el planeta. Entonces no es una potencia, digamos, al uso desde el punto de vista militar. Y ellos lo han planteado, que no le interesa la parte militar. Esa ha sido la posición oficial. Por lo menos hasta el momento, hasta la evolución que lleva el sistema mundo, ¿no? Y también su comportamiento hasta ahora, ni siquiera en su área de influencia, ellos tienen esas bases por acá, bases por allá, sino que tienen un control de su área. Claro, pero habría que ver, como tú dices, qué va a pasar más adelante. Pero te quiero decir, no son accidentes. Tendríamos que remontarnos a 1971, a la visita de Richard Nixon a China. Es decir, que Estados Unidos propicia el resurgimiento de China en la medida que fue importante para la estructura productiva de Estados Unidos, la deslocalización industrial. ¿Qué significó eso, esa descolocación? ¿Por qué se hizo? Deslocalización, para decirlo en un término mucho más entendible, es que industrias norteamericanas se trasladaron a China para hacer procesos de manufactura porque había una mano de obra barata y una mano de obra con capacidad de aprender. Esto no fue inmediato. ¿Pero qué significó que Estados Unidos tomara una decisión y en relativamente pocos años convirtiera a China en la gran factoría del mundo? Claro, los efectos de esas pero cosas. No solo Estados Unidos, hay un esfuerzo propio de China. Fue acompañado ese esfuerzo, digamos, de la apertura que hace Estados Unidos su mercado a China a partir de 1971, un proceso largo. Deng Xiaoping. Sí, claro. Hay que llegar hasta 1978, 79 para que llegue Deng Xiaoping. Algo importante de entender es que el programa que aplica Deng Xiaoping ya era un programa que iban a aplicar en el Congreso del Partido Comunista Chino a primeros de los 60. Se retrasa. De hecho, la Revolución Cultural China es una respuesta a ese programa que ya había planteado Zhou Enlai, que era el primer ministro de Mao. Ese es el origen de la revolución en gran medida, hay otros factores, pero es el origen de la revolución china. Volviendo a otras economías que tienen una participación importante en el comercio internacional, como por ejemplo la India, también tienes que tomar en cuenta el factor de Estados Unidos, deslocalización industrial para también producir en la India y en menor medida de las economías europeas. Piensa que los primeros acuerdos, por ejemplo, internacionales
para fabricación de vehículos no es con empresas norteamericanas, son empresas europeas. La primera empresa occidental que llega a China de fabricación de vehículos es Volkswagen. Claro, entonces tienes que entender que Occidente mira a China como ese gran proveedor de mano de obra. Yo estaba mirando los vehículos más vendidos del año en China, me llamó la atención el liderazgo de Volkswagen. Claro, mira la explicación. Claro, de hecho Volkswagen es el primero. Y además algo muy importante, Pablo, muchas de las máquinas, herramientas que todavía utiliza China son fabricadas en Occidente, incluyendo de las grandes empresas telefónicas. Entonces, por eso es que es tan complicado, porque es una implicación y una hibridación entre las economías muy importante. Y cualquier decisión fuerte que se tome contra China es una decisión que se revierte como un boomerang hacia las economías occidentales. Por eso es que es tan complejo el momento que estamos viviendo. Precisamente por eso se habla tanto de incertidumbre, pero en todo... Y lo es, claro. Esta es la era de la incertidumbre. Claro. Si fuera a publicar un libro, yo sé que se ha utilizado muchas veces este título, pero esto es una era de incertidumbre, ahora, un momento de incertidumbre. ¿Cómo afecta esto a los países más pequeños que hasta ahora se habían apoyado en el derecho internacional? Yo soy chiquito, pero soy miembro de la ONU, cualquier cosa la ONU me la resuelve. Yo soy chiquito, ahí está la Organización Mundial del Comercio. O sea, habían esas estructuras. De repente llega un señor imperial, rompe con todo eso y nosotros nos quedamos pequeñitos sin tener el instrumento diplomático para salvarnos de esto. ¿Cuál? No solo nosotros, sí. Pablo. No, yo estoy hablando de lo que me duele. Yo sé que América Latina está en la América misma Latina cosa. Y también una parte de Europa. Claro. Piensa que la Unión Europea es una construcción basada en países relativamente pequeños con relación a la economía de Estados Unidos, a la economía china. Fundamentalmente. Rusia lo dejo separado porque Rusia es otra realidad, es una realidad mucho más militar, es una potencia más militar que potencia económica y además depende mucho todavía de bienes primarios, por ejemplo la exportación de gas natural o la exportación de petróleo y por lo tanto es una economía mucho más primaria, menos diversificada y con menos valor agregado que ofrecer al resto del mundo. Entonces, digamos, tiene un espacio importante pero juega en otra liga. No está jugando en la liga de los grandes creadores de las nuevas tecnologías que ya están en uso y que está cambiando este mundo en este interregno. Para una economía como la República Dominicana, como otras, ¿no?, es ser muy inteligente desde el punto de vista de la política exterior que nosotros debemos de mantener. Inteligente, que lo voy a definir en dos sentidos. Lo primero, hay que ser muy pragmáticos, Pablo, entender dónde está el poder, pero sin dejar de reivindicar la necesidad de tener un marco jurídico internacional que nos iguale en la cancha como Estado. ¿Qué es lo que hemos estado jugando, digamos, en los últimos años? Bueno, los últimos años no, desde la posguerra, desde el año 46-47, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, somos países que tenemos que movernos en ese espacio, que es un espacio con líneas grises que están en movimiento constante. Eso implica ser muy coherentes en nuestra política exterior, no reaccionar solo por coyuntura, pero sí tener la capacidad de reaccionar, no quedarnos fuera de la cancha de juego. Y lo otro es que tenemos que fortalecer las instituciones internas, porque nuestras instituciones internas va a ser la extensión de nuestra política exterior. Cuando hablo de nuestras instituciones, no solo hablo de las instituciones como Cancillería, por supuesto. Ahora, institucionalidad en sentido general. Sí, en sentido general. Por ejemplo, seguir manteniendo estabilidad macroeconómica, eso es un tema fundamental. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos Haití, que es una condición estructural para la República Dominicana, que es un país donde el Estado no controla su propio territorio, no tiene el monopolio de la violencia, por lo tanto el interés nacional, visto desde República Dominicana, es que haya un Estado que controle la violencia. En el caso de Haití, la discusión en este momento, ya me gustaría que fuese así, no es sobre democracia o menos o más democracia, es primero controlar el territorio y tener el control de la violencia y tener un interlocutor válido, no solo para República Dominicana, sino para el resto de la comunidad que circunda a Haití. Yo sé que está de moda decir la comunidad internacional, pero eso es muy ambicioso. Vamos a decir la comunidad inmediatamente circundante a lo que es Haití, fundamentalmente República Dominicana. Por tanto, cuidar nuestras instituciones económicas, nuestras instituciones sociales, nuestras instituciones de política exterior, es parte
esencial de esa política exterior necesaria en un contexto de incertidumbre. ¿Y cómo tú valoras lo que se ha hecho en los últimos meses de parte de República Dominicana? ¿Cómo ha jugado, cómo he movido las piezas de este tablero de ajedrez? Positivo, Pablo, positivo. No es fácil. Sí, de manera positiva. Yo podría tener una opinión, decir se pudo haber hecho así o hecho así, pero el resultado que tenemos es un resultado, digamos, razonablemente... Fue un pragmatismo aceptable lo de prestar los aeropuertos dos, sí, para que el país camina sobre el filo de una navaja. Sí, claro. Me imagino que no es nada recomendable, y pido tu opinión, la incondicionalidad, que a partir de la gran dependencia en todos los sentidos que tenemos nosotros de Estados Unidos, haya una política de incondicionalidad. El presidente Trump, parece que comportamiento Luis Abinader está actuando con bastante inteligencia para no llegar a este punto. Yo creo que a ver. El presidente Trump, por lo menos por lo que ha demostrado en su, digamos, en su experiencia de gobierno, sí, no respeta la incondicionalidad. Respeta a aquellos que tienen ideas propias. Y fíjate, independientemente del tamaño. Y yo creo que el mejor caso lo hemos visto con el presidente Petro. Mejor. Es un ejemplo. O sea, el presidente Petro reconoce la realidad de la fuerza de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo basa su política y su relación con Estados Unidos, así lo ha planteado, en una serie de principios básicos. Pero tuvo que arriesgarse. Por supuesto, porque en la vida tiene que haber riesgo. El que nada arriesga, él se arriesgó. Nadie gana, claro. Nada gana, pero nada pierde. Incluso lo que más llamó la atención fue el alcalde de Nueva York, lo mal que él hablaba, y de repente el señor acepta una invitación, se reúne con él en la Casa Blanca y hizo amor a primera vista. Claro. Dice, pero es lo mismo, no, fue que el tigre se ganó el respeto. Se ganó el respeto. Y fíjate que no quiero reivindicar la política del presidente Petro en Colombia. Si tú me preguntas, no es... digamos, no, son estilos. De mi estilo. Petro es mecha corta. Claro, vamos a decir, Petro es mecha corta. No es de mi simpatía, pero debo reconocer que lo que ha ocurrido recientemente es una demostración de cómo un país se gana el respeto. Claro. Aún reconociendo, como te reitero, la realidad de fuerza que tiene un país en la región. ¿Qué te parece la presidenta de México? Una inteligencia, yo estoy en amores. Una inteligencia emocional extraordinaria. Wow. Yo creo que, porque además en el caso de México, México está probablemente en la posición más incómoda. México y Canadá. Bueno. México y Canadá. Está en una posición bastante incómoda, primero por la interrelación que tiene económica con Estados Unidos. Claro. Piensa que de cada dólar que genera la economía mexicana, desde el comercio exterior, 86 centavos vienen de México. Dios. O sea, el nivel de implicación y digamos, de entrelazamiento entre economías o sea, México es el principal socio comercial de Estados Unidos en este momento. Son países que deberían respetarse, que es lo que no está ocurriendo ahora. ¿Hasta cuándo va México a tener primero una presidenta con esta salud mental, esta inteligencia emocional? Porque hay una interdependencia entre ellos, no es el caso nuestro, hay una interdependencia, pero este señor ha humillado, le ha faltado respeto a todo el mundo, comenzando por sus vecinos, que es algo que denota, no sé si estás de acuerdo conmigo, de algún modo su desesperación por frenar la misma decadencia. Yo creo que más que eso es una estrategia que él utiliza de negociación. Si tú te lees el libro del presidente Trump, él está aplicando la estrategia de negociación que puso en su libro, es intentar arrinconar el otro para tratar de conseguir la mayor tajada posible. Entonces aquí tú tienes que ser lo suficientemente, primero, inteligente emocionalmente, muy frío, en el sentido de decir, entender que es una estrategia y saber con claridad cuáles son tus intereses y cuál es voy a decirlo técnicamente y luego lo traduzco, cuál es tu estrategia dominante, qué es aquello que tú nunca en una negociación estarías dispuesto a ceder. Exacto. Esa es la estrategia dominante, no es la que gana. Es lo que yo, como negociador, nunca cedería. Dominicana tiene, claro, algunos elementos que nunca cederíamos. Por ejemplo, soberanía propia del territorio. Eso es un tema que lo tenemos muy claro, está en la Constitución. Bueno, oremos para que ese señor no se enamore de Samaná. Otro tema es el tema de la no intervención militar. Es un principio, porque es un país que ha sufrido intervenciones militares en toda su historia. Claro. Y en el siglo XX tuvimos 3 intervenciones militares
directas Claro. de Estados Unidos. Entonces, creo que estos son temas de poner sobre la mesa. Sí. Es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal socio político. Creo que hay una relación de respeto que se ha manifestado claramente, de respeto. Bueno, hasta ahora sí. Sí, sí, claro, y es seguir manteniendo esa misma relación de respeto, sabiendo que tenemos que reivindicar lo que es el derecho internacional. Ese es el punto. Pero en esa difícil. misma línea se está dando algo muy abusivo en el país, que es lo que consiste en la aplicación selectiva de las leyes al negociante empresario chino, a los negocios chinos. Es un acoso a partir de la ley. Por ejemplo, esta semana, creo que fue en Villamella, que hubo un incendio de una gran tienda. Entonces, la gente vio cómo en esa tienda habían todas las falencias en cuanto a construcción, todo este tipo de El cosas. país entero está lleno de falencias de construcción. Hemos construido un país marginal, Pablo. Gracias. Entonces, No, o sea, sí, pero de repente cierran 17 negocios chinos porque investigaron y vieron que una viga estaba gastada, una cosa muy burda, muy vulgar. Pablo, ese es el tipo de institucionalidad que no nos ayuda a mejorar nuestra política exterior. Ese es el tipo de debilidad que tenemos. La ley, la legislación no puede ser selectiva. Tiene que ser igual. Fíjate Pero que... no será una solicitud secreta, negociada de Estados Unidos, o puede ser que el Estado dominicano diga, ya que no lo voy a complacer en tal o cual cosa, Pablo, déjame hacerlo sentir bien, porque es que aquí hay un ambiente. Por ejemplo, hay una cosa, ayúdame, porque tú imaginas a un empresario, a un comerciante hablando de pagar impuestos a papá. O sea, señor, ¿y cómo usted le exige al gobierno que acose al negocio chino en cuanto a evasión de INTEVIS, evasión fiscal? Ustedes. Pablo, yo fui director de impuestos. Sí, tú y sí sabes el comportamiento del comercio chino es más o menos similar que el comportamiento del resto de negocios. Y sé que esto que he dicho no es agradable para la mayoría de los comerciantes. Esa es la noticia de esta entrevista. Claro, dímelo otra vez. Digamos que ese tiene un comportamiento similar. Por lo tanto, tú tienes que darle el mismo tratamiento que tú le das a cualquier comerciante independientemente de la nacionalidad. ¿Por qué? Lo voy a poner con un ejemplo histórico. En Haití, finales del XIX y del siglo XX, Sí. los comerciantes de origen árabe fueron demonizados. Incluso sacaron una ley que prohibía que los ciudadanos de origen árabe tuviesen negocios propios y fueron expulsados del territorio. Tuvieron que venir hacia la República Dominicana, por eso tú vas a encontrar muchos apellidos árabes en la frontera, para que entiendas. Luego muchos se nacionalizaron dominicanos y el gobierno dominicano comenzó a exigirle al gobierno haitiano la devolución de los negocios de ciudadanos dominicanos de origen árabe. Exacto. Entonces, la historia es muy elocuente sobre temas que no debemos repetir. Tú no puedes demonizar una nacionalidad, tú puedes demonizar el incumplimiento, independientemente de la nacionalidad. No, pero cuando tú ves que 50 negocios chinos han sido agredidos, es más, esto es una cosa tan vulgar que, por ejemplo, migración, las hordas de migración, se le tiran a los negocios chinos buscando inmigrantes. Claro, pero que imagínate qué ocurriría, cómo reaccionaríamos nosotros si eso ocurriera en Nueva York, donde estuviesen cerrando negocios dominicanos y dándole un tratamiento diferenciado del resto de comerciantes de origen hindú, de origen pakistaní, de origen norteamericanos propiamente. No nos sentiríamos bien. Pero sobre todo nosotros que nos sentimos agravados por esta situación de que se ha mandado a freír el Estado de Derecho, nosotros con los más débiles estamos violando el Estado de Derecho a partir de la aplicación selectiva de esa ley. Y el comerciante, atención gobierno, superior gobierno, se le está olvidando de una cosa. El negocio chino ha abaratado los precios. Es decir, que el pueblo dominicano le encanta un chino, sobre todo ahora que ya los chinos no implica mala calidad como hace 20 años. Pero vuelvo y te reitero. Entonces el gobierno debe también pensar que este acoso terrible, claro, tiene un valor político-social. Y aquí la lección a aprender y la lección a aplicar es que tú no puedes demonizar ninguna nacionalidad. Tú vas en contra del incumplimiento.
no en contra de la nacionalidad, porque eso no nos favorece. República Dominicana fue el único estado en el planeta que aceptó inmigrantes judíos que estaban saliendo del fascismo nazi en Europa. El único estado del planeta, el único. Por lo tanto, nosotros tenemos una tradición de apertura y de recepción. Somos un país de inmigrantes, Pablo. Bueno, todos. ¿Tú recuerdas a la embajadora Bernstein? Sí, claro. El otro día la entrevistamos. Sí. Y yo le preguntaba por ese amor que también que ella no caía, una persona accesible, le encanta la bachata, toma cerveza, la verdad que el pueblo dominicano y ella conectaron. Yo le pregunté esta conexión, porque usted es una mujer muy rica. Solamente decir que es vecina de Trump ya denota por dónde va el señor Bernstein. Entonces yo le decía, ¿por qué? Lo de ella se siente tan auténtico. Ajá. Su familia, su abuelo fue uno. De esos judíos que salieron de Austria. Entonces ella nos dijo que de ahí venía, eso uno no lo manejaba. Entonces nosotros somos herederos de esa apertura que ha tenido la sociedad dominicana para recibir nacionalidad independientemente de su origen o raza. ¿Por qué? Porque aquí todos somos extranjeros, todos somos inmigrantes independientemente del color de piel. Independientemente de eso, Pablo. Si no te llamas Caunabo, eres extranjero. Y me llamo Guarocuya, pero fíjate que no creo que sea muy consistente físicamente con llamarme Guarocuya. Entonces, fíjate tú. Mira, hay un tema que lo tengo por ahí, porque resulta que uno comienza a leer estadísticas de la República Dominicana. Yo estuve en Madrid en esto de FITUR y disfruté muchísimo el liderazgo dominicano, lo bien que nos está yendo, la buena relación entre el sistema financiero nacional, su fortaleza, aplausos. Y llego aquí y veo que las cosas marchan. El último dato es que un equipo de Harvard, se llama Harvard Growth Lab, un centro de investigación que está de crecimiento. Sí, así es, un laboratorio de estudios del crecimiento. De estudios del crecimiento, adscrito a la Universidad de Harvard, lo que le da cierta credibilidad. Dice que ellos proyectan que República Dominicana va a crecer 3,82 hasta el 2034 y sitúa a la República Dominicana entre los 20 primeros lugares del ranking global de crecimiento del PIB per cápita para el mismo periodo. Ese es un dato que viene de fuera. Si busco lo del Banco Mundial, también me habla de que la economía dominicana va bien. Ante esta situación, aquí hay un tema que se llama desigualdad social. No se está ampliando la clase media como se debe. Hablemos entonces, en este contexto de nuestra economía, del tema de la desigualdad social. Por favor. El tema fundamental, Pablo, más que la desigualdad, que por supuesto es el tema de pobreza. Sí. Y nosotros hemos disminuido pobreza, pero fundamentalmente pobreza monetaria. No la pobreza multidimensional, que la pobreza estructural, la disminución estructural de la pobreza. Explícame lo de sí, voy a traducir, que usted es un economista. No, me voy a traducir a mí mismo, Pablo. Sí, los sociólogos y los economistas tenemos ese problema, por eso yo me quité el traje de sociólogo hace muchos años. Igual que los médicos, Pablo, no necesariamente somos buenos comunicadores. Sí. A ver, yo tomé un resultado de un examen y yo no dormí en 2 noches hasta que no vi al doctor porque todo estaba fuera de rango. Por cierto, un buen Banilejo, el doctor. ¿No? Sí, extraordinario, además ejerce de Banilejo. Y entonces cuando me dice, wow, que está excelente tus indicadores, digo, pero todo está fuera de rango. Me dice, sí, eso es lo que yo quiero, que todo esté así. Eso fue un examen. Claro, entonces lo mismo pasa porque es un lenguaje esotérico de cada disciplina, ¿no? Entonces este lenguaje lo voy a traducir. A ver. Cuando hablamos de pobreza monetaria, tú la reduces de manera, digamos, estadística cuando tú haces transferencias monetarias, que es lo que hacemos con las tarjetas. Pero no has reducido la pobreza estructural del que recibe la tarjeta. Y la calidad de los servicios. Por supuesto, entonces sigue viviendo en el mismo sitio, no tiene agua, no tiene acceso a una... La ADP paraliza la escuela una semana, las calles llenas de lodo. Ha reducido pobreza monetaria, ha mejorado probablemente su condición... La salud. Alimenticia en términos relativos, pero todos los demás indicadores siguen igual. Exacto. No tiene acceso a salud de calidad, no tiene acceso a un barrio de calidad,
Te decía ahorita que hemos construido un país marginal, es un país de barrios marginales. Ese es el país. Es verdad que cuando viene alguien del extranjero lo llevamos al centro de la ciudad, Claro, un poquito a Santiago, claro. pero tenemos que pasar por el puente y ver la marginalidad. Claro. Y tenemos que hacer la vuelta a la periferia, la marginalidad. Tú abres una avenida y automáticamente se convierte en un territorio marginal. No cuidamos el espacio. Entonces, reducimos pobreza monetaria, pero no reducimos la pobreza multidimensional. Multidimensional. Claro, que es esto que tú mencionabas, educación, salud, acceso al empleo estable y de calidad. Sí, son las diferentes dimensiones ¿A ustedes les gusta eso? No, bueno, eso no son bochistas ustedes, porque Juan Bosch decía No, las cosas, decía, es decir, comprende. a todos le ponía, bueno, es decir y comprende. Comprende, ¿entiendes? Bueno, estos son indicadores internacionales, conceptos internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el reto que tiene el país. El tema no es solo crecer, Pablo. Y yo creo que nos ponemos locos cuando vemos que baja el PIB. Y todos comenzamos a criticar lo que baja del PIB. Sí, a ver, quisiéramos que el PIB creciera más, pero el PIB es un método, no es un objetivo en sí mismo, Pablo. Y el tema de la distribución de la riqueza no tiene que ver. Claro, porque lo que esconde el Producto Interno Bruto en el fondo es la distribución de riqueza. Si tú tienes un mercado de trabajo, por ejemplo, que fundamentalmente, mayoritariamente, es lo que nosotros llamamos un mercado de trabajo informal, quiere decir que la mayoría de las personas generan un ingreso donde no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a un sistema de pensiones y probablemente viven en marginalidad. Volvemos a lo mismo, es un círculo que se retroalimenta. Más del 50%. Por lo tanto, sí, con el dato. Sí, a ver, 54, 55%, depende del año que tomes. No se diga más. Claro. Adelante. Sin embargo, insistimos en la reforma del Código Laboral. Fantástico, está bien, pero es insuficiente porque el Código Laboral solo cubre menos de la mitad de la fuerza de trabajo. ¿Y no debería ser una prioridad prioritaria número uno? La reforma del mercado de trabajo. Una reforma que no se agota en el Código Laboral. Informalidad, porque la informalidad primero, eso tira a pobreza. Claro, pero la informalidad primero es una definición, Pablo. Entonces tenemos que cambiar esa definición. Cuando cambiemos el método con que nos aproximamos al mercado de trabajo. Que entendamos que el mercado de trabajo es un mercado y no un sistema de favores como es en República Dominicana. Conseguir un empleo en República Dominicana es un sistema de favores. Me incluyo. Sí. Tú que eres de Baní, yo que soy de Padre Las Casas, sabemos que el que vivía más cerca del parque ha tenido más posibilidades. Claro. Que el que vivía más lejos del parque tenía menos probabilidades de éxito, digamos, en la vida. Depende de tu apellido, depende de dónde naces. Eso es República Dominicana. Y eso es lo que esconde el PIB. Por lo tanto, tú puedes crecer y no necesariamente resolver problemas estructurales como lo que tiene República Dominicana. El tema del dinero en las campañas políticas, Pablo, no es un tema exclusivo del PLD. No, total. Es un tema estructural a la sociedad dominicana.